¿Cuáles son las composiciones que usted más quiere? ¿Las del folclore o las mías? Del folclore. Yo reconozco, amo y venero el canto al humano y el canto a lo divino, desde el punto de vista del texto literario y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu fino, sabio y delicado del cantor chileno. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Obviamente estábamos comentando la marcha de ayer, obviamente lo estarán comentando en distintos lados y en la radio, en Radio Uruguay, claramente que sí. La marcha por el Día Internacional de la Mujer fue extraordinaria y algo que llamó mucho la atención. Por mi parte, decirles que, bueno, estuvimos en Melo, en la casa de Juana Ibarburú, presentando aquel libro, el último libro que salió en torno a, de la editorial Estuario, con Andrés Echeverría, y realmente fue muy, pero muy interesante. También hicimos, obviamente, el 8 de marzo es el día del nacimiento de Juana Ibarburú, y bueno, hicimos el homenaje que correspondía también a esta semana, digamos, no solamente al Día Internacional de la Mujer. Algo que me llamó la atención, una cosa muy sencilla nada más, es que me enteré que el símbolo que portaban era de color violeta ayer por el humo de las mártires, el 8 de marzo, ustedes saben, ¿no? Estas mujeres que fueron trabajadoras y que murieron quemadas en la fábrica que estaban ocupando en Estados Unidos. Y me quedé sorprendido porque, bueno, esta semana la estamos dedicando a Violeta, y Violeta Parra en un momento presenta un tapiz, está contando a una francesa en un documental, y le dicen, bueno, pero contame sobre este tapiz, y ella dice, bueno, son varios sujetos, y esta soy yo, dice, ¿no? Y entonces dice, y le dice la francesa, ¿y por qué de color morado? Y dice, porque es mi nombre, porque soy yo, soy Violeta, dice, ¿no? Y me quedé sorprendido las coincidencias que pueden haber. Amigos, para hablar de Violeta Parra estamos llamando a España. Le vamos a dar la bienvenida. Ella es una cantante chilena, pero vive en Madrid, y se llama Cristina Narea. Cristina, ¿estás ahí? Estoy aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenida a Montevideo. Bueno, pero mira, cierro los ojos, imagino que estoy en esa ciudad que me vuelve absolutamente loca, y muchísimas gracias y un saludo a toda la gente que escucha tu programa. Cristina Narea, bueno, ella es cantautora, dice que Contra Viento y Marea se ha encargado de la producción de su último disco, Huesos del Mar, bueno, eso fue en el 2014, y después sacaste este disco Atmósfera, ¿no? Que es un recopilatorio de toda tu obra, ¿no? Sí. Sí, de los últimos 3 discos. Sí. De los últimos 3 discos. A Cristina la llamamos por 2 razones. Una, porque vi un artículo que habías compartido en las redes sociales sobre Violeta, que te habían pedido, y me pareció muy atinado, muy sólido y muy conciso, ¿no? O sea, hablando de lo que era Violeta y recomendando incluso un disco en vivo, y diciendo para aquellos que quieran introducirse. La idea mía, Cristina, era preguntarte, lo hicimos también el lunes hablando con otro cantautor chileno, digamos, de las nuevas generaciones, Andrés Valdivia, era hacerte la misma pregunta que dice Andrés Valdivia, ¿no? ¿Cuál puede ser el legado, la influencia, o qué queda para los cantautores ahora del siglo XXI, que están trabajando en el siglo XXI, de ese trabajo impresionante que hizo Violeta Parra, pero que estaba muy afincado en su momento, ¿no? O sea, Violeta parece como que ella trabajó en ese momento, ¿no? Sí, mira, bueno, primero te quiero dar las gracias porque poder difundir de una forma humilde, modesta y aunque sea concisa, la obra de Violeta, que ha sido mi intención este último tiempo en España, porque no se la conoce como se la debiera conocer, pues es una oportunidad que agradezco. Bueno, te digo, tú decías algo que es muy cierto, ¿no? O sea, Violeta describió su momento, su entorno, su situación, el contexto histórico y social en el que vivió, y su condición de mujer. Sin embargo, y esto es una opinión, creo que desde la profundidad desde la que ella escribió y compuso, y bueno, y hizo su obra plástica y vivió su vida, me atrevería a decir, se aplica en cualquier época
del tiempo, ¿sabes? ¿No? Es atemporal, como sí, se dice. sí, sí, sí. Es decir, entra, cabe, se siente, se vibra a cualquier persona y en cualquier latitud, además. Tiene esa forma de expresar tan auténtica y de contar tan auténtica que quizás alguna palabra no entiendas, pero entiendes el sentido, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres humanos, ¿no? Y la esencia que tenemos y lo que quizás buscamos en las personas de bien, creo que es la misma. Violeta tuvo esa gran capacidad de transmitir la emoción más profunda del ser humano, ¿no? Y bueno, y el legado de ella es absolutamente inspirador. O sea, para mí, una mujer que es de otra época, que la considero absolutamente vanguardista, que es puro rock and roll, ¿sabes lo que te digo, no? Ah, ¿sí? O sea, sí. Sí, sí, porque el rock es una actitud de vida, en definitiva, claro. ¿no? Sí. Más que un estilo de música, que también lo es, ¿no? Pero es una actitud ante la vida, ¿no? De ser honesto, de ser franco, de pisar fuerte con los pies en el suelo, ¿no? Y tener la cabeza bastante enfrentada al aire y abierta al cielo, ¿no? Y a todo lo que te provoque, toda esa inmensidad que desconocemos, ¿no? En fin. Andrés Valdivia, te estoy escuchando y la comparó con Bob Dylan, y me pareció muy buena la comparación en este sentido. La voz de Bob Dylan, nadie diría que es una voz impresionante, y la voz de ella tampoco parece una esas a priori sean para destacar como cantantes, ¿no? Pero es esa actitud, claro, de decir, bueno, lo que pasa es que, fíjate, perdona que te interrumpí. No, decime, dale, decime. No, decía que le encuentro toda la razón. No tengo la suerte de conocer a Andrés, le mando desde aquí un saludo y a toda la música y músicos que hace ahí en Chile, pero comparto plenamente lo que dice. Considero que sí, se podría comparar a un Bob Dylan, se podría comparar realmente a cualquier narrador o narradora de la vida, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que creo que la condición de cantante, ¿cuál es? ¿No? Esto también es una cosa de gusto, ¿no? Lo que para algunos es un buen cantante, a mí me puede llegar hasta agotar, ¿no? O sea, claro, quiero decir que considero que es más importante transmitir. Para mí un gran cantante es Leonard Cohen o Luis Eduardo Aute, o Bob Dylan incluso, Joaquín Sabina. Yo misma soy músico, autora, y a pesar de tener técnica vocal y todo lo que tú quieras, no considero que sea el estandarte mayor a defender, sino el wow, 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 yeah, yeah, baby, baby, para arriba, para abajo, y navego por 3 octavas, ¿no? Y hago como una demostración todo el rato de todo lo que puedo hacer con la voz. Creo que es más rico, más importante, y a mí me gusta más, en definitiva, es una cosa de gusto. La gente que me transmite, Violeta transmitía cantando, claro, también. Claro. Bueno, pero también transmitía con su guitarra. Las piezas que tiene instrumentales son espectaculares, las recomiendo. Son una maravilla. Preparaste, decís en tu artículo 50 años sin Violeta, que preparaste un concierto que se llamaba Voz y Color de Violeta Parra. ¿Por qué le pusiste ese título a ese concierto que abarcaba, bueno, muchas... Mira que, sabes que me cuesta muchísimo poner nombre a las cosas, a mis canciones, a las exposiciones que hago. Incluso cuando nació mi hija me costó muchísimo decidir cómo se iba a llamar, que se llama Luna, porque nació un día de luna llena, muy original de mi parte, y Victoria, por la victoria, hasta la victoria siempre. Pero bueno, sin embargo, ese nombre de ese concierto me salió así... de repente me llegó la inspiración de la misma Violeta, yo creo, porque en ese concierto, en ese espectáculo, muestro a través de las canciones, por supuesto, de lectura de su poesía, de lectura de otros poetas que han hablado de ella, o de imágenes que hay proyectadas en audiovisuales, y fotos de su trabajo en arpillera, de su obra plástica, pues está la voz y el color, ¿no? El color, ya sabes que también es el color de su voz, el color de su corazón, el color de sus ojos, ¿no? De donde miraba y cómo miraba, ¿no? Por eso le puse Voz y Color, de Violeta Parra.
Sí, ¿Te gustó? me parece bárbaro, ¿no? Incluso el nombre, Violeta, que es un nombre también, es un color, ¿no? Está en Claro. el mismo nombre la tiene. Violeta Parra, yo estuve, obviamente investigando durante para preparar la semana, y alguien la describía como alguien drástico y alguien muy severo también, y bueno, y el lunes hablamos con la biógrafa de ella, con Mónica Echeverría, y le pregunté si no era un poquitín agresiva, y me dijo un poquitín nada, era agresiva, digamos, ¿no? Ella tenía aparentemente estaba, según el hijo Ángel Parra, estaba imantada, ¿no? O sea, tenía un impulso. Así es. Que lo quería, ¿a vos ¿qué te parece esto que te estoy diciendo? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No te importa tanto la vida de Violeta y sí te importa el trabajo musical? O sea, es evidente que, o sea, digamos, yo como no la traté personalmente, no podría decir si era así o asado. Me transmite desde luego que era una mujer muy poderosa, ¿no? Poderosa, muy empoderada, ¿no? Muy dueña de sí misma, ¿no? Y muy valiente y muy luchadora, porque si en esta época, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, estuve oyendo hace un momento que comentabas allí en Uruguay, las marchas que hubo, ¿no? Así como en todo el planeta, ¿no? Aquí también en España y en Madrid, donde yo vivo, también fue bastante multitudinaria. Pero bueno, fíjate, si ahora seguimos y lo que nos queda en esa defensa, ¿no? De poner la voz de la mujer a la altura de la misma igualdad de género, ¿no? Que tienen los hombres que también padecen lo suyo. Pues imagínate en la época de Violeta, o sea que me cabe perfectamente que haya sido una guerrera, quizás haya sido la única forma. Y también, oye, también están los temperamentos, allá cada quien con su forma de ser. De todas formas, lo que a mí me interesa, como digo siempre, no solo hablando de Violeta, sino de cualquier creador o creadora, es el play, ¿no? Sabes que hay mucha gente que te dice, yo hago, yo pinto, yo digo, yo escribo. Bueno, muéstrame, ¿no? Y luego uno se calla o abre los ojos y se pone a leer o a mirar un cuadro o a escuchar una canción, y eso es lo que manda, ¿no? No hay que ser amigo o íntimo de las personas necesariamente, ¿no? Simplemente disfrutar de su legado, de su obra. Sí. Bueno, en arte lo que manda son la realización, ¿no? Las realizaciones, ¿no? Exactamente, ¿qué fue lo play que se hizo? Exactamente, sí. Hacerlo, ¿no? Y bueno, ella, bueno, a mí me queda todavía cantidad, no sé si tendré las horas suficientes para conocer toda la obra que tiene, que es inmensa. Hay gente en este planeta que es una maravilla. Lamentablemente ella partió, pero todavía sigue viva y coleando, como dicen en Chile. Te digo, Cristina, te recomiendo, si tenés en Chile, yo compré el año pasado, y vamos a hablar del segundo y tercer bloque con el que dirigió, la obra poética, digamos, no completa de Violeta, porque es enorme, pero en un libro objeto que aparte está cosido a mano con hilo violeta, y realmente uno se asombra de lo que... Cuéntame que voy a anotar. ¿Quién lo ha hecho esto? La Universidad de Valparaíso, y lo hizo y se llama Violeta Parra Poesía, nada más. Violeta Parra Poesía. Sí, Violeta Parra Poesía de la Universidad de Valparaíso, un libro que extrañamente tuvo mucho éxito en Chile. Con respecto a estos artistas que son multidisciplinarios, yo le quería decir a los amigos que Cristina Narea la conozco también gracias a ese gran artista que es Luis Eduardo Aute. Cristina vino por lo menos las 2 veces que te vi acá, o 3 veces aquí en Montevideo. Y estuvimos juntos. Exacto, estuvimos juntos, porque este hombre vino y bueno, no paraba nunca de andar, y ahora está pasando por un breve quebranto de salud, bueno, se está recuperando, ya sabemos, pero la pregunta era, ¿qué significa para vos, te pregunto, trabajar con Luis Eduardo Aute, que obviamente en la parte musical, pero estar al lado de Aute es estar al lado de un pintor, al lado de alguien que dibuja, que hace, películas, que hace cortos, Bueno, ha sido un regalo. Mira, sabes que desde que ocurrió el 8 de agosto pasado, que bueno, pues que tuvo este infarto, vamos, ¿no? Sí, que ya la gente lo sabe, ¿no? Y desde ahí pues se paró la gira que llevábamos, la gira Luna que estábamos haciendo, que estaba sonando maravilloso y estaba yendo
precioso y teníamos todas las fechas cerradas hasta 2018 casi, ¿no? Pues después de 18 años, no a su vera, a su izquierda, desde el escenario, yo sabía que le quería, pero no sabía que tanto, ¿sabes? Que me he dado cuenta que Eduardo ha sido para mí una luz, un regalo en mi vida, aparte de que me ha dado trabajo. Soy una mujer trabajadora que me busco la vida, ¿no? Independiente, y he podido también, gracias a él, poder vivir con y desde la música, ¿no? Compartir escenario y ese medio metro de distancia que ocupa una persona que acompaña a otra, que a mí me gusta en sí. Para mí es un fin en sí acompañar a alguien que admiro y respeto como Luis Eduardo u otros artistas, ¿no? En el caso de Luis Eduardo es algo difícil de explicar, pero que la gente que ha seguido y que admira y respeta su obra lo podría quizás entender. Eduardo es una persona que es un artista y creador y por sobre todo y también un gran ser humano las 24 horas del día. Bueno, las 24 horas yo no he dormido con él, ¿no? Pero bueno, cuando giras con él, es cierto, cuando giras, hay mucho tiempo banda, compartido. pues ya sabes, son muchas horas, ¿no? Te desayunas, estás en familia, ¿no? Y ahí no hay máscaras, ¿no? ¿Sabes, no? O sea, ahí la gente nos mostramos como somos, ¿no? No eres tan polite ni tan educado todo el rato, ¿no? Eres lo que eres, así para bien o para mal. Eduardo es un tipo que tiene su mundo y así es su obra. Está siempre, ¿no? Sintiendo, vibrando, pensando en cómo expresar, ya sea plásticamente, a través del cine, a través de su poesía, a través de sus canciones. Cómo, para mí, él no lo dice así, pero para mí cómo hacernos más agradable o más comprensible este mundo, ¿no? Mejorar el mundo. De que, sí, sabes que son herramientas de lucha o formas de amar, ¿no? Según lo quieras mirar, depende del momento. Y entonces en ese sentido ha sido y es un regalo, ¿no? Compartir esa potencia creativa que es Eduardo, ¿no? Porque como te digo, el otro día lo hablaba con Marichu, con su mujer, ¿no? Ella, fíjate que lleva toda la vida con él, ¿no? Sí. Me decía, Eduardo no ha hecho canciones, Eduardo ha hecho tratados filosóficos, ¿no? Y me pareció muy acertado, sí, ¿no? Sí, o sea, de acuerdo, sí, sí. Porque realmente esto es como un buen libro y tú que eres escritor, lo sabes, y supongo que compartes, ¿no? Más allá que estés o no de acuerdo de lo que lees, escuchar el planteamiento, algo bien planteado. Sí, te hace pensar, sí, algo que te haga pensar, algo que te... O sea, es algo que no abunda porque escribimos muchos y hay mucho de todo y menos mal y que siga habiéndolo, pero bueno, quien distingue y quien enaltece pues son algunos privilegiados y creo que Eduardo es uno de ellos. Sí, o sea, que imagínate respondiéndote lo que es estar a su lado tanto tiempo, ¿no? Pues es una fuente de inspiración. Básicamente, digo, es la función de la poesía, de la música también, es la de no dejarnos como igual que como estábamos antes, de escucharlas, o de leer, o de leer un buen libro, o ver una buena película. Nada, Cristina, vos grabaste, la última pregunta muy cortita, grabaste en tu disco Agua, una versión de Volver a los 17, bueno, la grabaste junto a Javier Ruibal, junto a Aute. Invité a cantar a Eduardo, a Javier Ruibal, a Carmen París y y conmigo hicimos ahí los ABBA, les decía yo. Los ABBA. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en algún momento Luis Eduardo te habló de Violeta? ¿Comentaron algo? Sí, ¿no? Por supuesto, sí, no, Eduardo, o sea, es un admirador de la obra de Violeta Parra, por supuesto. Yo creo que como cualquier creador, además él la conoció, digamos, su obra, ¿no? Creo que además se conocieron en París. Sí, recuerdo que me comentó que se conocieron en París. Impresionante. Aute conoció a todo el mundo también. Que Luis Eduardo conoció a todo el mundo. Toda una vida. Es impresionante. Toda una vida. Sí. Y sí, no, por supuesto, y estaba encantado de poder cantar esa canción. Sí. Esa canción tiene mucha enjundia, ¿eh? Esto de Volver a los 17, yo invito a la gente que está escuchando este programa
que hagan un juego. Es muy divertido analizar letras o poesías jugando, no como una obligación, no poniéndose grave. A ver qué significa. Que lo escriban en un papelito y jueguen, como hicimos yo una noche en casa cenando, a ver qué es para cada uno, ¿no? Y la respuesta ganadora es, yo qué sé, ¿no? Bueno, claro. Extraordinaria poesía, extraordinaria poesía. Cristina, te vamos a despedir con Atmósfera, un tema de tu disco, de tu último disco, ¿no? Atmósferas. Sí. Y nada, un abrazo grande y un beso muy grande también a Luis Eduardo, si lo ves, y para vos esperemos recibirte acá en Montevideo en algún momento también. Espero ir este año porque voy a Chile ahora en mayo. Y si se dan bien las cosas y les apetece que haga un concierto por allí, me cruzo, por supuesto. Bueno. Y muchísimas gracias, que vaya todo bien, un abrazo a toda la gente del Cono Sur y que la vida le sonría y si no le hacemos sonreír. Bueno, gracias a la vida, con este tema le vamos a dar a recibirlo, vamos a cometer la herejía de cortarlo también para recibirlo a Christian Warnker, es profesor de literatura, comunicador, entrevistador, conductor de televisión y poeta chileno, entre otras cosas. El hombre ha conducido La belleza de pensar, así que tratándose de La máquina de pensar, casi podemos decir que somos primos hermanos. Christian, ¿estás ahí? Sí, absolutamente, Pablo. Verdad, qué bonita esa sincronía entre los nombres de los dos programas que conduje yo durante más de 16 años, el de ustedes, La máquina de pensar. Pero en televisión la conducías y estuve fijándome que uno de los últimos fue Pancho Moat, uno de los últimos invitados, ¿no? Acá dice... Sí, Francisco Moat fue invitado, ¿no? Pero también hay muchos otros, digamos. O sea, entrevisté a Raúl Ruiz, ahí hay varios, Humberto Maturana, muchos poetas chilenos de afuera, algunos franceses también. Bueno, son 18 años de entrevista, imagínate, son hace muchos. 500 y tantas entrevistas. Impresionante, Cristian. Te llamamos en tu papel de director de editorial, no como comunicador, pero es otra forma de comunicar, de la editorial de la Universidad de Valparaíso. Yo el año pasado estuve en Santiago, y alguien me dijo, comprate este libro, y realmente voy a decir que dudé no, porque la poesía de Violeta Parra yo no la tenía como poeta realmente, la tenía como la conocemos todos, como una gran música y unas bellísimas letras, pero no un libro tan grande como y dedicado a la poesía. Y lo que me convenció, dos cosas: uno, la persona que me lo indicaba, que era Patricio Hidalgo, y la otra era que es bellísimo, es un libro muy lindo, es extraordinario, y aparte me dijo, comprarlo acá porque solamente en Chile lo vas a encontrar. Y realmente me descubrí algo que no me sorprendió, es el impulso poético que tiene Violeta en todas las cosas que escribe, hasta en cartas, en centésimas, va contando en décimas. Es sorprendente, parece que siempre tiene el mismo impulso, eso es lo que me sorprendió más a mí. Sí, mira, lo que tú dices, ¿verdad? Nos preocupamos de verdad de hacer una bella edición que estuviera a la altura del talento, el genio impresionante, ese impulso del que tú hablas, esa fuerza, ese arrebato de la poesía de Violeta Parra. Este era un sueño de hace muchos años. Tuve la suerte de conocer a Isabel Parra hace más de 15 años atrás. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije, fue en una feria del libro, algún día habrá que publicar un libro con la poesía de Violeta Parra y colocar a Violeta Parra entre los grandes poetas chilenos, al lado de Neruda, de Mistral, porque en realidad, es una música, pero las letras, hablar de letras es reducir, digamos, lo que son en realidad poemas canciones, ¿no? O canciones poemas. Son gran poesía, esa es la verdad. Y por eso la apuesta era cómo esas letras que están en el inconsciente, en el oído de tantos hispanohablantes y desde luego los chilenos, digamos, si sostenían esas letras canciones o esas canciones poemas en el libro, si podían leerse como poesía. Y yo creo que tú, como lector del libro y los que han leído se han dado cuenta que en realidad estamos ante una gran poesía. Y este tema de qué es poesía, si la poesía oral, la poesía que viene en la canción es poesía o no. El último premio Nobel de literatura se le dio a un gran trovador, a un gran músico y cantante y poeta que es Bob Dylan. Entonces, es interesante que la Academia Sueca coloque ahí rompa ese límite entre la poesía escrita y la poesía oral.
y le dé a la poesía oral nuevamente su estatuto de poesía. De todas formas, en el caso de Violeta da la impresión, por ejemplo, hay unas cartas. La primera pregunta que te haría es si está toda la obra completa. No está toda, esto es una selección, ¿no? ¿O está? A ver, el libro se llama Poesía completa sería presuntuoso porque de hecho es probable que sigan apareciendo manuscritos nuevos, entonces era imposible decir que es completa. Lo que sí, hay una cantidad de inéditos de textos que no habían sido publicados antes, hay 30 y tantas décimas del libro décima, se habían publicado una cantidad de décimas importante, pero aparecieron estas décimas en unos cuadernos que nos mostró y nos permitió ver la hija, Isabel Parra. Por lo tanto, yo diría que está el corpus más importante, lo más importante de la poesía de ella, con inéditos que no habían aparecido antes nunca, no se conocían hasta ahora, pero evidentemente que todavía es probable que descubramos otros textos que nos sorprendan, o otras apariciones de por ahí de poemas o canciones, digamos, porque la verdad es que Violeta Parra era una creadora inagotable, como dijiste todo al comienzo. No, aparte me llamó la atención unas cartas que ella escribe a su hermano Nicanor Parra, y las escribe en verso libre, y realmente, por un lado comunican, o sea, ella va comunicándole, pero está haciendo poesía al mismo tiempo y es muy consciente de eso. Escribió una carta a Nicanor Parra, varias, hay como 5 o 6, pero es el mismo impulso que está en la otra poesía, porque ella en su otra poesía siempre está, digamos, comunicando, ¿no? Siempre está contando incluso lo que le pasa a ella, ¿no? Bueno, esa es su genialidad, su talento. Yo creo que Violeta Parra, por un lado, fue una recopiladora del folclore, que de alguna manera recogió la fuerza viva de la poesía, de la tradición oral chilena de los campos, pero también fue una persona muy sensible a la poesía que estaba pasando en ese momento en Chile. Desde luego el diálogo vital y poético con su hermano Nicanor, que fue clave en que ella se pusiera a escribir las décimas, que es su gran autobiografía poética. Pero además Violeta Parra conoció otros poetas y poetas que no tienen nada que ver con su mundo poético propio. Por ejemplo, un poeta como Enrique Lin, que es un poeta más bien vanguardista, por decirlo así, y Violeta Parra lo admiraba mucho. Entonces, yo pienso que en estas epístolas, efectivamente, que son como epístolas en verso, la que tú citabas a Nicanor Parra, cuando le habla del amigo hermano, fue escrita en París el año 63, aparece una Violeta Parra que es ya una poeta que más cerca de la poesía escrita de la vanguardia que de la poesía popular. Entonces eso es interesante, hay un juego ahí muy potente, yo encuentro, en esas epístolas. Ella transforma las epístolas verdaderamente en poemas o antipoemas, no sé cómo llamarlas. Sí, en algún momento pensé, por lo menos en el amigo hermano, porque acá dice, hemos incluido en esta sección una pequeña muestra de los textos epistolares en verso, por su sofisticado trabajo poético. En la de amigo hermano pensé, pero es una fantasía mía también, que había un impulso parecido al de César Vallejo, ¿no? Cuando él va mencionando algo que le pasó a una vecina del pueblo, o sabe alguien que la Rosita del Fundo de Juan Estay a los 80 años cumplidos estaba obligada a ordeñar y en el barrial más inmundo debe la leche blanquear. Es decir, ella va como un fárrago de cosas, va de informaciones, que va dando esa idea de, está contando cosas de ella, pero también de emociones de ella, ¿no? De la emoción. Absolutamente, es decir, es capaz le da estatuto de poético a justamente eso que tú llamas fárrago, esos hechos menores o sucios o laterales o propios de su vida privada, la mezcla de emociones con información en lo que le va contando. Crea un género de alguna manera, sin ninguna pretensión, pero yo siento que aquí se abrió algo y probablemente lo interesante sería ver si existieran otras epístolas que están perdidas, y a lo mejor se podría armar algo ahí, una unidad que sería interesante. Ahora, para mí, si tú me preguntas dónde está la cumbre de su poesía, es en las décimas, ¿ya? Porque ahí hay un intento de hacer una crónica de su propia vida, una autobiografía en verso, que ella misma duda al comienzo de hacerla o no. Sí. Y es Nicanor Parra, su hermano, el que la empuja. Y yo pienso que ahí alcanza la maestría poética. Hay décimas que son verdaderamente notables, van contando historias, comentando la historia privada, pero también la historia de Chile, de lo que está pasando en ese momento, sus penas, sus dolores, todo lo mete dentro de estas décimas, y a mí me parece que es una obra monumental.
dentro de los grandes poemas de la poesía chilena, digamos. ¿Ah? Sí, sí, es una especie de una especie de autobiografía, pero que empieza con los abuelos, digamos, ¿no? Todo en décima, ¿no? Sí, empieza contando. Exactamente. Y cuenta, por ejemplo, hasta su tránsito por París y por Varsovia y el festival. Ella va contando todo en décimas. Lo va contando todo, va contando dolores, va contando pena. Cuando vuelve a Chile se da cuenta que se había muerto su hija, digamos. Habla de estos dolores terribles. Y yo creo que de alguna manera Violeta Parra sentía que en el canto ella podía exorcizar todo lo que la fisuraba por dentro, digamos, su soledad, porque ella se sintió bastante sola, un poco ninguneada, como diría Gabriela Mistral, que inventó ese verbo tan bueno, no ser ninguneado. ¿Mira? Ninguneada en Chile, digamos, poco reconocida, salvo un grupo muy pequeño, pasando pellejerías económicas, y, bueno, penas de amor, pero ella siempre volvía al canto y como que en el canto de alguna manera lograba exorcizar aquello, o sea, había una cierta confianza en que la palabra, casi una confianza en la palabra mágica, y tal vez eso lo venía, no sé si del mundo mapuche, que ella conoció muy bien, o del mismo mundo popular, de la poesía oral, de la tradición de los payadores, a esa confianza en el canto. Hay algo también que lo cuenta ella, y que yo no lo vi en ninguna biografía, pero cuenta que es un sino trágico, digamos, como un destino que ella parece tener, o creerse que tiene un destino trágico, porque dice que de chica tuvo muchas enfermedades, eran muy pobres ellos, y llega a decir en un momento en que, todo en décimas contándolo, que tuvo viruela, y no se murió, y sin embargo esa viruela que ella tuvo mató a 25 personas o 21 personas. Y lo carga como un sentimiento, digamos. Efectivamente. Bueno, digamos, Violeta Parra es la poeta que es capaz de, casi muy cerca, digamos, de escribir ese himno de gratitud que es Gracias a la Vida, que ya todo es muy conocido, de lo más divulgado de ella, pero al mismo tiempo es capaz de escribir Maldigo de Alto Cielo, que es una especie de mantra en que va maldiciendo todos los elementos naturales, el cosmos, lo que la rodea, el viento, la lluvia, maldice todo, digamos, pero al mismo tiempo, frente a eso, escribe un poema en que bendice todo y agradece todo, ¿no? Se mueve en esos dos extremos que para en esa radicalidad. Yo creo que esa es la potencia de su escritura. Yo diría que hay una dulzura por una parte, y por otro lado hay una fuerza, un empuje. Y también está la poeta amorosa, pero también la poeta social, como yo diría que de ahí nace la canción de protesta social, la más importante que se hizo en Chile en la década del 70, pero yo creo que Violeta Parra lo hace con más genialidad que todo el resto de los músicos que conocemos, digamos. Es capaz de hacer poesía política, pero también con una humanidad y con un lirismo extraordinario. Cristian, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta, amigos, seguimos conversando con Cristian Warnken. Él es es profesor, es comunicador, pero aparte es director editorial y responsable de este libro, que aparte no lo mencioné, pero trae estudios muy sesudos, y después trae una adenda al final donde hay textos de grandes como Neruda, Nicanor Parra, José María Arguedas, que hablan sobre la gran Violeta Parra. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica, él está allá en Santiago de Chile, con Cristian Warnken. Él es el director editorial de la editorial Universidad de Valparaíso, aparte de, un hombre, un poeta, comunicador, entrevistador. Y Cristian, yo te voy a preguntar una cosa muy concretita. En la contratapa, yo supongo que la escribiste vos a la contratapa, pero se afirma algo que llama un poco la atención. Violeta Parra es una de las grandes poetas chilenas del siglo XX, junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y su hermano Nicanor Parra. Punto. Esa frase es sorprendente. Y termina la contratapa diciendo: el presente volumen lleva al lector a cumbres pocas veces alcanzadas en la poesía en español. Sí. No, sostengo, digamos, la escribiste vos, que puede parecer extrema, no necesariamente yo, porque sabemos varios que escribimos, es un trabajo colectivo, hay un equipo grande, hay un editor que es Neto Pfeiffer, yo participo en varios de los escritos y en las correcciones, pero en realidad no es que sea un texto mío personal, pero yo
participo de esa afirmación y siempre lo he creído, y no solo yo, fíjate tú, porque hace varios años, en una antología de la poesía hispanoamericana, que se publicó en la editorial universitaria en Santiago, hecha por el poeta Eduardo Anguita, poeta chileno, Premio Nacional de Literatura, me llamó la atención que él colocara a Violeta Parra dentro de los grandes poetas de Hispanoamérica. O sea, estaba ahí desde San Juan era una antología desde el medioevo español hasta la poesía contemporánea. Y apareció San Juan de la Cruz, César Vallejo, que acabas de citar tú, bueno, los poetas chilenos, y aparece Violeta Parra. Y me llamó la atención ese gesto de un poeta que no era muy cercano al mundo de Violeta Parra, más bien lejano, un poeta como de la poesía entre comillas culta, poeta metafísico, era Anguita, pero coloca a Violeta Parra entre las grandes poetas en español. Y a mí me parece que efectivamente esta poesía, que es una poesía con raíces muy fuertes, con una vinculación con una tradición muy potente, tiene también una originalidad, no es solamente una poesía de la tradición. Yo creo que aquí hay un sello personal, hay un apropiarse a veces de formas métricas como las décimas, pero agregarle ciertos elementos que no estaban en la tradición, y eso revela un gran poeta, digamos, un poeta que recoge la tradición pero que al mismo tiempo le da un giro personal, lo recarga de una manera intensamente personal. Y yo no sé, sí, perdón, no sé si todos estos grandes poetas que hemos mencionado usaban de repente el castellano, el español, con giros tan chilenos de campesinos chilenos, porque ella también en las décimas y en otros momentos va, digamos, usando las palabras cortadas, como las hablan los campesinos de Chile, ¿no? Las palabras cortadas y mucho refrán, porque en el habla popular esa campesina, hay que recordar que Violeta Parra pasó su infancia en San Fabián de Alí, con Chillán, que es una zona rural de gran tradición oral y de fuertes payadores. Bueno, ahí viene Nicanor Parra también. Y mucho refrán. El refranero chileno de este mundo popular era muy rico y está lleno de refranes. Sobre todo en el libro Décimas lo vemos. Pero de todas maneras yo pienso que su poesía, a pesar de tener este tono, este sabor tan local, sigue siendo una poesía tremendamente universal, digamos, o sea, que puede leerse en cualquier parte. De hecho, tú me estás llamando de Uruguay, o sea, sí. Y me hablas con emoción de este libro, o sea, a pesar de tener raigambre tan fuerte acá, sin embargo, yo creo que es una poesía tremendamente universal, la de Violeta Parra, porque toca los grandes temas humanos, toca el dolor, toca la alegría, toca la pena, toca el amor, y siendo tan auténtica, con tanta raigambre, sin embargo, yo creo que es una poeta que se puede colocar al lado y a dialogar con los otros poetas de Hispanoamérica perfectamente. Sí, por momentos es la suya una poética rural, ¿no? Que también hay una gran tradición en América Latina que en general, no sé si está tan vigente esa tradición ahora. La pregunta es, también este libro que es editado, bellamente editado, por ejemplo, está cosido a mano, tiene hilo violeta, ¿no? En torno a costura a la vista, ¿no? El lomo, llama la atención eso, ¿no? Sí, llama la atención eso, aparte con tapas duras y que trae tapices y la tapa es un tapiz de la propia Violeta. ¿Qué éxito o qué distribución o qué difusión tuvo en Chile? Porque Pancho Mod me habló de un éxito editorial inesperado. Sí, bueno, hay que decir que lamentablemente las cifras de venta de libros en Chile, de poesía en Chile, a pesar de que se dice que Chile es un país de poetas, no son muy alentadoras, Pablo, pero este libro fue la excepción. Nosotros publicamos poesía y también pensamiento, son nuestras dos grandes colecciones. Por primera vez, en todos estos años que yo he seguido el ranking que aparece y que lo hacen los mismos libreros, de libros más comprados, que no significa más leídos, aparece el libro de Violeta Parra, un libro de poesía, digamos, en ese ranking, digamos, al lado de bestseller y todo. Eso ha llamado mucho la atención y el libro se ha sostenido a veces semanas y meses en ese ranking. Y de hecho, la primera edición, nosotros fuimos bastante conservadores en la primera edición y publicamos 3.000 libros, imprimimos. Se agotaron rápidamente en 2 meses y tuvimos que sacar una segunda edición de 10.000 libros que se está vendiendo también de forma muy rápida y muy veloz, digamos, para lo que es un libro de poesía. Pero es porque yo creo que Violeta Parra está muy metida en el inconsciente chileno, en la memoria,
es algo que es muy sentido como algo muy propio, digamos. O sea, a mí me impresiona la cantidad de libros que se ha vendido y la velocidad que se han vendido estos libros. Imagínate, son 13.000 libros, no deja de ser, sobre todo, como te dije, en un país donde los libros de poesía se venden poco. Es una locura, es un disparate. Digo, aquí en Uruguay, bueno, nadie vendería 10.000 libros de poesía, ¿no? Sí. Me parece a mí, digamos. Eso habla también, no solamente, yo supongo, de un vínculo, como decís vos, y de una reacción del pueblo chileno ante, bueno, ante una mujer, o una especie de ícono, una especie de seña de identidad. Yo le decía el lunes, que leyendo y analizando a Violeta Parra se complejiza la identidad cultural de Chile, ¿no? Porque es una mujer muy compleja. Ahora, pregunta, ¿no es también un redescubrimiento, así como me pasó, digamos, obviamente a otro nivel, a mí, de verla como poeta? No, desde luego. Efectivamente, a la gente le llamaba la atención que apareciera un libro que sea poema, poesía, y hay una primera sorpresa porque la gente la tiene asociada con los discos. Bueno, antes con el vinilo entre paréntesis se está volviendo, hay muchos vinilos de Violeta Parra que son muy interesantes, hay gente que colecciona eso, bueno, ha aparecido discos, CD, colecciones, hay sellos que han publicado en los últimos años prácticamente toda la obra musical de Violeta Parra. ¿Quién no tiene uno de esos discos acá en Chile? Pero verlo como libro, claro, produjo como algo pasó ahí, ¿ah? Y el título, buscamos ese título simple y que era poesía, simplemente. Yo creo que ahí ocurrió algo que porque se han publicado libros sobre Violeta Parra, libros incluso que había hecho Violeta Parra recopilación, pero ninguno había tenido el éxito de ventas de ¿ah? Eso es sorprendente. Yo creo que efectivamente hay un redescubrimiento y también un darse cuenta que la frontera de la poesía no termina, repito, en la poesía escrita, digamos, a diferencia de publicar el libro, o publicar el libro, digamos, claro. Un libro de poesía, ¿no? Efectivamente, porque ella nunca tuvo la intención de publicar. Sí quería publicar Las Décimas, pero nunca lo hizo. Lo hizo en realidad su hijo. La primera edición de Las Décimas en el año 70, ya había fallecido Violeta Parra. Entonces, yo creo que también hay una revisión. Yo creo que lo que te decía yo con Bob Dylan al comienzo, hay una revisión un poco de qué es finalmente poesía. ¿Quién define cuándo comenzó la poesía? La poesía tal como la conocemos es solo la alta poesía que no tiene que ver con esa tradición oral, o la poesía oral, la poesía popular es también poesía. De hecho, Violeta Parra hablaba de poesía popular, y ese era como el término que ella acuñó para definir a su propia poesía, poesía popular. Y Nicanor Parra también en él también hay una tensión entre esas dos, entre el oral y lo escrito. En la poesía de Nicanor Parra también está el arraigo, también aparecen los dichos, también aparece el lenguaje popular chileno, y eso le ha costado a Nicanor Parra, por ejemplo, no ser escuchado como poeta, o le ha costado bastante no ser tan escuchado en España, no ser tan entendido, o tan valorado en España, quizás porque hay algo muy local en Nicanor Parra que no agarra fuerte tan fuerte como agarra acá. No sé cómo es en Uruguay, por ejemplo, cómo es leído Nicanor Parra en Uruguay. No, yo creo que acá Nicanor Parra es muy estimado. Nicanor, hay que decirte un detalle. Muchas gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Christian Walker. Hay que decirle que mañana, gracias a este libro, también vamos a hablar con Paula Miranda, la vamos a estar llamando a París para hablar. Ella hizo la recopilación, estudio y notas de este gran libro, Poesía de Violeta Parra, Poesía. Te mando un gran abrazo desde acá, desde Uruguay. Pablo, yo también te mando un abrazo a todos los amigos uruguayos de un país tan querido y tan leído, porque hay un escritor que yo amo mucho, Uruguay, que es Onetti, algún día hablaremos de él. Fue uno de los autores que me marcó. Yo sé que a ti te gusta, que a vos te gusta Onetti, ¿no? Sí, y probablemente haremos una semana Onetti dentro de poco, así que capaz que te llamo. Te mando un gran abrazo, amigos. Se termina La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Chao, Cristian, y mañana vamos a llamar a París para hablar con Paula Miranda, y vamos a llamar a Chile para hablar con Marisol García sobre un libro de Violeta Parra en entrevista. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.